Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos al informativo que comentará como siempre Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares de hoy. Un soldado israelí de la reserva murió en el ataque del martes en Rafah. Israel afirma que se restableció el alto el fuego. Nada pondrá en peligro el alto el fuego en Gaza, afirman Trump y Vance tras el ataque de Hamás contra las fuerzas de defensa de Israel. La emisora alemana ZDF admite que el empleado asesinado de su organización asociada era un terrorista de Hamás y suspende la cooperación. Una mezquita británica suspende a su imán tras reconocer la historia judía en Israel en una entrevista con Tommy Robinson. El gobierno alemán promete una financiación récord de $1.000 millones para la atención domiciliaria de los supervivientes del Holocausto. Estos son los asuntos que hoy les invitamos a escuchar aquí en el informativo de Radio Sefarad. Comenzamos hablando de un soldado reservista israelí que murió el martes en un ataque perpetrado por operativos terroristas palestinos contra tropas estacionadas en la zona de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. El ataque tuvo lugar durante un alto el fuego que comenzó hace varias semanas. Las fuerzas de defensa de Israel lanzaron una serie de importantes ataques en respuesta, afirmando que tenían como objetivo a decenas de terroristas y operativos, incluyendo comandantes de Hamás y otros grupos terroristas. Se ha informado de más de 100 muertos en los ataques. Tras los mismos, Israel anunció a las 10 de la mañana que el alto el fuego volvía a estar en vigor. El soldado asesinado fue identificado como Jonah Efraim Feldbaum, de 37 años, operador de maquinaria pesada en la división de Gaza. Según una investigación inicial, francotiradores enemigos dispararon contra un edificio utilizado por las tropas y contra una excavadora del ejército que operaba en el barrio de Yenina, en Rafah, alrededor de las 3:45 de la tarde. Los disparos mataron a Feldbaum, que estaba operando la excavadora. Poco después, los terroristas dispararon varios lanzacohetes RPG contra las fuerzas de defensa de Israel, alcanzando un vehículo blindado en la zona, pero sin causar heridos adicionales. En respuesta inmediata, Israel atacó varios objetivos en la zona que suponían una amenaza para sus tropas, incluidos edificios y pozos de túneles. El barrio de Yenina está situado en el lado oriental de la línea amarilla que demarca la retirada militar en la Franja de Gaza, una zona bajo control israelí en virtud del alto el fuego. A pesar de que la zona está bajo control israelí, las fuerzas de defensa de Israel han determinado que existe un grupo de operativos atrincherados allí. Mientras las tropas trabajaban para despejar el vecindario de infraestructura de Hamás, incluida una red de túneles, los operativos emergieron del subsuelo e intentaron realizar ataques. Bueno, esto es lo que ha pasado ayer, seguramente lo habrán visto en las noticias, también creo que lo llegamos a comentar aquí, y también esto impidió o retrasó la entrega de supuestamente 2 cadáveres de israelíes secuestrados que iba a devolver Hamás anoche, pero que por las circunstancias de este operativo militar en respuesta al ataque de operativos de Hamás y otros grupos, digamos, en la zona de Rafah, pues se vio suspendido. Como explica la noticia, pues estaban con una excavadora limpiando una zona que está bajo control israelí y de pronto emergió un grupo y empezó a atacar a las fuerzas de Israel. Entonces Israel respondió y bueno, eliminaron a ese grupo de terroristas. Se calcula que fueron alrededor de un centenar, aunque las cifras en estos contextos son muy difíciles de comprobar porque son cifras que computa el grupo terrorista Hamás y su veracidad y su fidelidad a la verdad
pues siempre está en entredicho. Pero bueno, sean 100 o sean menos o sean más, el tema es que la respuesta israelí fue contundente y a pesar de que murió este operador de la excavadora, pues los trabajos seguirán adelante justamente para terminar de eliminar ese tipo de túneles y sitios donde se puedan esconder elementos terroristas en la zona bajo su control. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que nada pondrá en peligro el alto el fuego en Gaza durante una conversación con periodistas a bordo del Air Force One la madrugada del miércoles. Deben entender que Hamás representa una parte muy pequeña de la paz en Oriente Medio y tienen que comportarse, dijo Trump a los periodistas. Si ellos, refiriéndose a Hamás, son buenos, serán felices y si no son buenos, serán eliminados, sus vidas serán eliminadas. El vicepresidente J.D. Vance también afirmó el martes que el alto el fuego en Gaza se mantendría a pesar de los ataques israelíes en la ciudad de Gaza y de las acusaciones mutuas de violaciones tanto de Israel como de Hamás. Trump añadió: mataron a un soldado israelí, así que los israelíes respondieron y debían responder. Cuando eso sucede, deben responder. El ejército israelí también atacó la zona del hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza, según afirmó el director general del hospital. Israel también está considerando invadir aún más zonas de la Franja de Gaza de las que se había retirado previamente. Una fuente israelí afirmó que reducirá el territorio adicional que actualmente está bajo control de Hamás. Bueno, el tema ya saben, Israel responde, pero las respuestas siempre son limitadas en intensidad y en tiempo. Y generalmente estas respuestas se ponen en marcha cuando hay muertos soldados israelíes. Y este ha sido el caso, se prendió el operativo, fue limitado y bueno, pues sigue adelante el plan de paz diseñado por el presidente Trump con la colaboración de muchos países árabes. Así que vamos a ver si podemos ser un poco más optimistas y ver movimiento positivo en el lado de Hamás con la entrega de los 13 cadáveres que todavía tienen por entregar y que están dilatando la entrega una y otra vez, a pesar de que Israel ha dicho de que están todos en manos del grupo desde hace tiempo, excepto 4 de los cadáveres que todavía no tienen ubicados, pero que todo lo demás es el teatro habitual, lo que se llama Pallywood, el Hollywood de los palestinos, con escenas como las que vimos en las 24 horas precedentes, en las que volvían a enterrar unos restos para hacer ver que de pronto los desenterraban y esos restos correspondían a una parte de un cadáver ya no entregado, que fue recuperado por Israel a principio de la guerra en noviembre o en diciembre del 2023, así que era toda pantomima para decir, no, nosotros estamos haciendo todo lo posible, pero en realidad están haciendo todo lo posible para dilatar el tiempo y mientras tanto reagruparse, recuperar las armas que todavía tienen en algunos túneles y por eso la presión que Israel debe ejercer para que se cumpla esta primera fase del plan de paz diseñado por Estados Unidos y varios países árabes. ZDF ha suspendido su cooperación con Palestine Media Production tras décadas de colaboración con la organización, tras comprobar que un empleado de 37 años de su organización asociada palestina, que fue eliminado la semana pasada, también era terrorista de Hamás. Israel proporcionó a la emisora pruebas que demostraban la pertenencia del ingeniero a la organización. ZDF no tiene indicios de que otros empleados de la misma empresa puedan ser miembros de Hamás. Las fuerzas de defensa de Israel tampoco han proporcionado a la ZDF información al respecto. En respuesta a la noticia, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel sugirió que las narrativas de Hamás eran omnipresentes en los medios de comunicación y añadió:
Hamás no solo se beneficia del periodismo afín, sino que infiltra a sus propios miembros en medios de comunicación extranjeros. Les están difundiendo la ideología de Hamás en las portadas de sus medios de comunicación. Sí, esto pasa ahora, ha sido señalado este vínculo con una empresa de comunicación alemana, pero esto pasa con todos los medios de comunicación de los países de Occidente, y me atrevería a decir, aunque no podría señalar con nombres y apellidos, que pasa también con los medios españoles. Es decir, los medios españoles se informan a través de miembros de Hamás. Ellos están con su gorrito de press y sus camisetas especiales, pero no solamente son palestinos, sino que son palestinos a los que dejan informar los de Hamás. Y para hacerlo tienen que ser miembros de Hamás, miembros activos, gente que ha colaborado y que está armada y que en momentos determinados pues cambian la cámara por el fusil. El imán Umair Mullah, residente en el Reino Unido, fue suspendido de la mezquita Qazra en Nottingham después de afirmar que no tenía ningún problema con Israel y reconocer la historia de los israelíes en Oriente Medio durante una entrevista en Jerusalén con el activista británico anti-inmigración Tommy Robinson la semana pasada. No tengo ningún problema con Israel. Mientras la gente viva en paz, creo que ambas partes deberían tener sus propios países, dijo Mullah. Los palestinos deberían tener su propio espacio seguro donde puedan vivir libremente sin opresión ni injusticia. Creo que esta es la solución para la paz en Oriente Medio. La mezquita Qazra emitió un comunicado disculpándose por las opiniones personales del imán que son profundamente ofensivas y totalmente incompatibles con los valores de nuestra institución. Nuestro instituto se funda en un compromiso con la diversidad, la igualdad y la inclusión. Apreciamos y respetamos a todos los miembros de la comunidad musulmana y a la comunidad en general a la que servimos, y nos dedicamos a mantener un ambiente respetuoso y de apoyo para los alumnos, el personal y las familias, escribió la mezquita. En la entrevista, Mullah afirmó que la población musulmana de Israel quiere vivir sin opresión ni injusticia y añadió que históricamente todas las religiones convivieron en paz cuando los musulmanes gobernaban la región. Mullah también afirmó que, si bien se alegraba de que el gobierno británico hubiera reconocido un Estado palestino, estaba en contra de las políticas de pago por asesinato de la autoridad palestina, así como de muchas acciones que organizaciones terroristas como ISIS y Hamás han cometido en nombre del Islam. Puedo decir libremente que no son musulmanes en absoluto. Algunas de sus enseñanzas y acciones van en contra de las enseñanzas islámicas, dijo. Bueno, y un discurso moderado pues es castigado, porque si bien esta mezquita se presenta como nuestro instituto se funda en un compromiso con la diversidad, la igualdad y la inclusión, pues no deja mucho lugar a la diversidad de opinión. Dice, apreciamos y respetamos a todos los miembros de la comunidad musulmana, pero no a las políticas, no a las opiniones de las personas. Y no es una persona cualquiera, es un imán, es el jefe espiritual de una congregación musulmana en Nottingham. Y el gran problema de su declaración en esta entrevista es que no tiene ningún problema con Israel. Él dice que bueno, que lo mejor sería que los musulmanes tuvieran un estado propio, sí, pero que en definitiva, que también en el lado musulmán se están haciendo cosas que no deberían hacerse. Incluso en el lado de la autoridad palestina, aunque no la cita con esas palabras, dice que está en contra de las políticas de pago por asesinato de la autoridad palestina. Es decir, que es de lo que hablamos justamente ayer, de que sigue habiendo
una bonificación a los familiares de aquellos que hayan asesinado judíos. Y esa bonificación es mucho mayor que el sueldo medio de cualquier palestino en Cisjordania. Y también se atreve a decir que está en contra de organizaciones como ISIS y Hamas, que han cometido estos ataques en nombre del Islam. A pesar de que la mezquita esta no llega a identificarse, a defender a ISIS o a Hamas, sí que está en contra de que se hable de que los judíos primero están viviendo en esa zona desde siempre, que eso es algo que ha dicho también este clérigo, y segundo, de que se ponga en pie de igualdad los derechos a vivir en paz y con un Estado propio de judíos y musulmanes. El gobierno alemán acordó asignar algo más de 1.000 millones de dólares en fondos para la atención domiciliaria de los sobrevivientes del Holocausto para 2026, lo que marca el mayor presupuesto para atención domiciliaria en su historia de reparaciones del Holocausto, lo que refleja las crecientes necesidades de una población de sobrevivientes que envejece. La financiación, que se consiguió tras negociaciones con la Conferencia sobre Reclamaciones Materiales Judías contra Alemania, permitirá que todos los supervivientes del Holocausto que se encuentran actualmente en listas de espera para recibir atención domiciliaria la reciban. El año pasado, Alemania también estableció un récord en reparaciones por el Holocausto, con un gasto total de 1.500 millones de dólares. Sin embargo, a medida que la población de sobrevivientes envejece, con una edad promedio actual de 87 años, la necesidad de atención domiciliaria se ha convertido en el gasto predominante. El encargado de gestionar los fondos declaró: ahora que estamos en la última fase de los supervivientes, ya que en 10 años la mitad de los supervivientes, que ahora son unos 200.000, habrán fallecido, estamos tratando con personas en las últimas etapas de su vida y es muy gratificante proporcionarles un grado de dignidad, tanto a través de estos pagos como a través de la atención domiciliaria. Una de las dificultades durante las negociaciones surgió al explicar a los funcionarios alemanes que, si bien la población superviviente ha disminuido drásticamente a lo largo de los años, las necesidades de la población restante son mucho mayores y requieren financiación adicional. Sí, tomemos en cuenta que la Segunda Guerra Mundial, la derrota de los nazis, fue en el año 1945, es decir, hace 80 años, con lo cual los sobrevivientes, por definición, son mayores de 80 años. Y a partir de allí, pues evidentemente depende de la longevidad que hayan conseguido alcanzar, pero la media está en 87 años. Dentro de 10 años la media de estas personas será de 90, pero 97 no, sino que también se va a disminuir la longevidad, es decir, que ya los que dentro de 10 años sean sobrevivientes del Holocausto ya tendrán como mínimo 90 años de edad, o habrán nacido justo en el momento del final de la Segunda Guerra Mundial, pero la mayoría de ellos apenas habrán vivido una infancia durante la Segunda Guerra Mundial y los problemas de los judíos, y todos ellos son personas que evidentemente con estas edades están sometidas a problemas médicos importantes que en la mayoría de los casos, a medida que va aumentando la edad, pues necesitan atención domiciliaria. Es decir, que a pesar de que la población de sobrevivientes se va a ir reduciendo y cada vez más, pues las necesidades de los que quedan van a ser más importantes, porque ya no podrán valerse por sí mismos, estarán muy limitados en movilidad y evidentemente todo esto necesita una cobertura. Y esa cobertura Alemania se ha comprometido desde hace mucho tiempo a procurársela a los sobrevivientes, y ahora las cifras son
aparentemente más amplias, pero no tanto, sino en qué se gastan el dinero, porque para el año que estamos acabando, el 2025, la asignación fue superior, fue de 1.500 millones de dólares, y ahora estamos hablando de 1.000 millones de dólares, porque evidentemente mucha gente habrá muerto durante este año, pero las que han quedado tienen necesidades mayores y por lo tanto pues los gastos también son amplios. Conclusión, ojalá todos los países que que han tenido políticas de desprecio y de torturas y de colaboración con el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial tuvieran esa misma conciencia de la necesidad de compensar a las personas para que acaben sus días con una situación muy distinta a la que sufrieron durante su infancia. Lo digo porque Alemania ha hecho los deberes, evidentemente, pero hay otros países como Austria, que formaba parte del Tercer Reich durante toda la Segunda Guerra Mundial, no ha hecho los deberes en la misma medida, ni tampoco países que teóricamente fueron invadidos por los nazis, pero que colaboraron también con los nazis en contra de la población judía. Estoy pensando en Polonia, estoy pensando en Hungría, etcétera, etcétera. Así que ojalá que estas personas que han tenido una vida marcada por esta desgracia puedan llegar a un final de la vida mucho más digna. Así, con este comentario cerramos el informativo de hoy aquí en Radio Sefarad, donde les esperamos mañana con más noticias.